a todos y todas. Espero que estén muy bien. Un nuevo encuentro de ELECON 2025, este congreso que realizamos desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quizá de los más importantes en economía y gestión que tiene nuestro país. Y esta vez para conversar sobre economía, ética y negocios en la posmodernidad con algunas personalidades. Me quiero detener unos segundos para decir y luego compartir con ustedes que estamos en esta videoconferencia en la presencia de tres de los expertos más notables que podríamos decir que tiene no solamente Europa, sino el resto del mundo, como son Stefano Samani, José Luis Fernández Fernández y Luis Van Meulen. La verdad que para nosotros es un orgullo poder contar en la Universidad de Buenos Aires con la presencia, aún en la virtualidad, de ustedes tres. Muchas gracias por eso. También reconocer a los indispensables para que estas conferencias se puedan realizar, como nuestro querido amigo Fernando Flores, y por supuesto a dos de los catedráticos más importantes que tiene nuestra universidad, como son Alejandro Esteves y Gustavo Tapia. Con ellos trabajamos realmente en un equipo muy eficaz para este tipo de encuentros, junto con Claudia Altieri, que es la directora de la carrera de Administración, y Beatriz Carro, miembro del equipo también del Departamento de Administración. No más para decir, le cedo la palabra a Gustavo Tapia para que comente un poco más los notables currículums de cada uno de los presentes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Estamos viendo, ¿no? El slide. Ahí. Sí, sí. Perfecto. El título que nos toca hoy tratar es Economía, Ética y Negocios en la Posmodernidad, en el marco del Congreso número 19 Internacional de Economía y Gestión. Y justamente acá tenemos realmente los antecedentes muy sintéticos de Stefano y de José Luis. Realmente es, como dice Fernando, es un placer, estamos muy gratificados de contar con ellos y vamos a tocar temas como negocios, sustentabilidad, ética y contexto, todos ellos temas transversales, pero que tienen una relación directa y tan importante tratada por estos académicos. Quiero comentar también que nos acompaña Luis Van Meulen, que va a estar justamente dando su opinión crítica, reflexiva de estos expositores. Luis es director y miembro fundador del Foro Ecuménico Social, trabaja codo a codo con Fernando Flores Mayo, con el cual, como dice también, como recién acabamos de comentar, tenemos un lazo y una sinergia muy importante. Y vamos entonces ya con la presentación, así no ocupamos más tiempo. Así que si estamos de acuerdo, Stefano, arrancamos. Un segundito que quiero dejar de comer. Ahí estamos. Stefano, cuando quieras podés comenzar. Gracias. Buenos días a todos. Quiero, antes de empezar, disculparme por mi idioma, que es casi indecente, pero Fernando Flores, que me ha invitado por la primera vez, me ha dicho que es preferable que yo voy a hablar en esta manera y no en inglés o mi lengua, que es el italiano. El tema que muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, por este seminario, que el tema es muy aferente y importante en este periodo histórico. Voy a empezar en los minutos que tengo a mi disposición, tres puntos específicos. El primero,
¿Cuáles son las novedades más importantes que han consentido la transición hacia la posmodernidad? Hoy en día se habla de posmodernidad, que empezó más o menos 40, 50, hace 50 años. Dos son, en mi opinión, los fenómenos más importantes. El primero es la globalización. Este es un punto importante porque muchos economistas confunden la globalización con la internacionalización de las relaciones económicas, pero no es la misma cosa, porque la globalización se nació oficialmente en el noviembre del 1975, cuando en el castillo de Rambouillet, cerca de París, tuvo el primer summit del G6, 6 países: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania y Italia. Y los 6 jefes de Estado y de Gobierno tuvieron la decisión de empezar la globalización. La palabra globalización fue coñada en el 1983. Antes no existía. Cada uno puede ir a la biblioteca y ver en la enciclopedia, no hay la palabra. Y fue creada por un economista, periodista americano que se llama Theodore Levitt, que está, él siempre va a decir, yo he inventado la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que en el periodo que siempre existió de la internacionalización, objeto de transferencia internacionales fueron los outputs. Outputs significa las cosas producidas, los bienes y servicios producidos. La novedad con la globalización es que objeto de transacción es todo, no solo los outputs, sino también los inputs. ¿Y cuáles son los inputs más importantes? Trabajo y capital. Esta es la razón por la cual al principio o a la mitad de los años 80 empezó el fenómeno que hoy en día se llama de financiarización de la economía. ¿Qué significa financiarización? Que hoy en día el complejo de los assets financieros son nueve veces superior al Producto Interno Bruto global. En el año 1980 estuvo en equilibrio. El PIB, el GDP, como se dice en inglés, global, fue más o menos igual a las transacciones financieras. Hoy en día no es así. Este es el segundo, la creación de un mercado del trabajo global. El trabajo se puede transferir, las empresas que están en América transfieren las oficinas en países a donde el precio del trabajo es inferior, etcétera, etcétera. Esta entonces es la primera que nunca existió en el tiempo pasado. Porque siempre decíamos, objeto de transacción son las cosas producidas, no los factores de producción. La segunda novedad es la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial que empezó con la introducción de Internet y hoy en día inteligencia artificial. Y todo el mundo sabe. El punto es que la mayoría de personas no han comprendido todavía que la inteligencia artificial no es simplemente una nueva tecnología, que es una nueva tecnología más imponente, sino también es una nueva visión del mundo. ¿Cómo se llama esta nueva visión del mundo? Se llama transhumanismo. El transhumanismo se nació en California en los años 90 y fue creada una nueva universidad que se llama University of Singularity,
que nunca no existía antes. Y la idea es que la inteligencia artificial, como he dicho, es verdaderamente una nueva tecnología muy potente, pero no ese es el punto. El punto es una nueva filosofía de vida que va a poner problemas desde el punto de vista ético muy importante. Segundo punto, ¿cuáles son las consecuencias que caracterizan la posmodernidad ligada a los dos fenómenos de los cuales he hablado? Tres. Primero, la alianza entre el tecnocapitalismo y la democracia autoritaria. Este es un nuevo fenómeno que nunca existió. Democracia autoritaria se llama. Y hasta la modernidad, nosotros hablamos de democracia liberal, la democracia liberal democracy en inglés. Ma ahora hay un conjunto entre el tecnocapitalismo, el capitalismo de la high tech y la democracia autoritaria. Este va a poner problemas, en particular en este periodo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el fenómeno Trump, no Trump mismo, ma los que están atrás de Trump, que son grupos de intelectuales muy importantes. Por ejemplo, Peter Thiel, Andersen, va a considerar el Cato Institute o la Fundación Heritage, en otras. Son centros de elaboración cultural que son terribles. ¿Qué van a proponer? ¿Qué han propuesto? Un nuevo paradigma que se llama post-liberalismo cristiano. El post-liberalismo cristiano. Este es un punto, que es una novedad absoluta, porque siempre en los Estados Unidos estuvo el principio de laicidad. Ahora ellos dicen, el último discurso fue de hace 3 días, que si el liberalismo se faltó, tenemos que considerar el postliberalismo basado sobre principios cristianos. Y la consecuencia es de que tenemos, dicen, que combatir todos los intelectuales de cada tipo que van a contrastar esto. Yo, como sabéis, enseño en una universidad americana que está basada en Bolonia y que se llama Johns Hopkins University. Conozco directamente porque colegas americanos están aquí o van a enviarme informaciones. Es un problema muy... La segunda consecuencia de las tres es la emergencia de la geopolítica. Esta es una otra novedad. ¿Qué significa la geopolítica? Significa el siguiente, que se acepta, atención, el multipolarismo, mas no se acepta el multilateralismo. Yo sé que muchas personas confunden, pero no son la misma cosa. Multipolarismo significa reconocer que hay al nivel mundial muchos poles de desarrollo, no solo el occidente, sino también el oriente, como la China, la India, etc. Ma, ¿qué es el multilateralismo? Lo que se llama la governance. ¿Y cuál es entonces el problema? Que el mundo occidental, Estados Unidos y también Europa, no aceptan de compartir las reglas de la governance con los países del Global South. Este es un problema muy serioso que explica lo que va pasando hoy en día. Por ejemplo, las guerras. Hemos visto el mes pasado en Shanghái la constitución
de la que se llama Global Development Initiative. Es una cosa muy importante, porque estos países juntos representan el 55% de la población mundial y tienen un Producto Interno Bruto superior a el de los Estados Unidos. Entonces, estos países dicen, nosotros no aceptamos que vosotros, occidentales, va a poner las reglas, porque nosotros tenemos un poder real y tenemos que compartir las reglas. El tercer consecuencia es la emergencia de la geoeconomía, porque no hay solo la geopolítica, sino también la geoeconomía. ¿Qué significa? Significa que hoy en día el principio competitivo de competición es completamente cambiado. Y muchos economistas no lo entienden todavía, pero van a entenderlo en el corto plazo. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la competición tradicional fuera basada sobre el precio. Si yo soy una empresa y voy a producir este producto a un precio bajo, voy a obtener mucho más clientes de los otros. Mas los otros no se mueren, van a ganar menos de mí. La novedad hoy es que la competición se llama tecnológica, que significa, tengo que decirlo en inglés, the winner takes all, the loser loses all. Que significa el vencedor gana todos, el perdedor pierde todos. Y la pregunta, ¿qué significa en práctica? Significa la creación de un mercado oligopolista. Vosotros sabéis qué es el oligopolio y el monopolio. Todos los libros de economía del mundo hasta ahora decían la economía de mercado está basada sobre el principio de la libre competición. Hoy en día no es verdad. Esta es la razón por la cual los libros tienen que ser escritos de nuevo, porque no representan la realidad de hoy, etc. Último punto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque esta situación es peligrosa, porque no es estable. La instabilidad es muy peligrosa en este contexto. Primero, tenemos que modificar las reglas de funcionamiento de las instituciones internacionales. En primer lugar, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ahora no tengo el tiempo, pero es una vergüenza, porque estas instituciones fueron creadas en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, para adelantar el desarrollo de los mundo occidental. Entonces, son reglas de tipo neocolonial. En la América Latina y también la Argentina lo saben muy bien. Lo saben muy bien. Entonces, tenemos que modificarlas. Segundo, tenemos que modificar el Estatuto de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no funcionan. Tenemos hoy en día 56 guerras a nivel mundial, 56, no solo dos, 56. Pero las Naciones Unidas hacen casi nada, porque no tienen el poder. Segundo, tenemos que modificar la manera con la cual el comercio internacional está basado. Esta es la razón por la cual en el mes de julio pasado, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, de la cual, como sabéis, estuve presidente, ahora soy presidente emérito, porque Papa Francisco, que fue muy listo, me nominó presidente para continuar a trabajar, ha publicado el Jubilee Report. Vosotros podéis tomarlo sin pagar. Es un documento maravilloso.
el documento, fruto del trabajo de 2 años de un equipo de 35 expertos, coordinados da profesor Stiglitz, el premio Nobel de Economía. El Jubilee Report, por la primera vez, es un documento oficial del Vaticano, por la primera vez va a indicar puntos por puntos lo que se tiene que hacer. Vamos a ver, es posible que Papa Leone va a presentar a las Naciones Unidas, me han dicho el mes próximo, pero es importante que, que se tiene la conciencia que tenemos que hacer algo, porque de otra manera no hay la posibilidad. He terminado mi tiempo, escúcheme por mi idioma, pero yo tengo la conciencia que algo va a pasar en el corto plazo, porque las personas lo sienten, aunque que no saben qué hacer, pero saben que el pasaje de la modernidad a la transmodernidad sí, es una de las razones por la cual, como sabéis, este Papa, que es latinoamericano, y no solo Estados Unidos, como sabéis, va a escribir una nueva encíclica, que será, él piensa de terminarla a la fin del año. Vamos a ver si es posible, pero está trabajando exactamente con estos problemas. Muchas gracias por vuestra atención. Discúlpame una otra vez. Gracias. Muchas gracias, Estefano, por tu presentación, disertación. Se ha escuchado perfectamente y se ha entendido todo el mensaje que has transmitido. Vamos a continuar entonces ahora con José Luis Fernández Fernández. José Luis, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias a todos y por la gentileza de invitarme a compartir algunas ideas sobre el tema. Ya mi querido amigo y colega y compañero de otras veces, el profesor Samagni, Stefano Samagni, ya ha puesto como decimos aquí, el toro en suerte. Yo también tengo que abundar en ello. Aquí la cuestión de la economía, ética y negocios en la posmodernidad, cada uno de esos aspectos daría para estar hablando largo y tendido. Efectivamente, postmodernidad. Stefano Samagni dijo que efectivamente, cuándo empieza, cómo empieza, a qué se refiere y a qué responde. Sí, muy bien. Y señaló un aspecto muy importante que es el tema del transhumanismo. Vale, bien, de acuerdo. Eso forma parte también del gran cambio, la gran transformación que hemos, pues eso, que estamos, digamos, conociendo. Los que peinamos canas o los que estamos calvos, ya vivimos esto de otras veces. Pero a mí me gustaría coger el agua un poco más atrás, ir a la modernidad. ¿Cuándo empezó la modernidad? ¿Y qué significó la modernidad? Bueno, es imposible cortar con una navaja la historia y decir aquí, tal día como hoy empezó la modernidad. ¿Se terminó la Edad Media y empezó? No, aunque probablemente el padre de la modernidad es uno que pasó a la historia de la filosofía como el que utilizó la metáfora de la navaja, Guillermo de Ockham. Lo que le dijo fue a Luis de Baviera: emperador, tú defiéndeme a mí con la espada y yo te defenderé con la pluma. ¿Y de quién se tenía que defender Guillermo de Ockham, que era un franciscano? Del Papa. ¿De qué Papa? El de Aviñón, que lo había llamado allí para que le dijera, venga usted a capítulo, que aquí dice usted unas cosas que no me cuadran. ¿Y qué decía? Decía que ese lujo, esa riqueza era muy poco evangélico, que había que hacer las cosas de otra manera. ¿Y qué le pasaba a Luis de Baviera con el Papa? Que andaban también a palos. Y entonces, cuando se escapó de Aviñón, el amigo Guillermo de Ockham, junto con otros franciscanos, le dijo a Luis de Baviera: tú defiéndeme con la espada, yo te defiendo con la pluma. ¿Y qué hizo? Muchas cosas. Defender con la pluma, ¿qué? Pues mira,
menos poder a la estructura jerárquica de la Iglesia y más poder al laico. El laico tiene poder. Hay que darle el poder y reconocerlo. Bueno, un par de siglos después llega la Reforma Protestante y se lanza la modernidad a tope. Y aquí vamos a construir un mundo que va a ser la bomba, va a ser maravilloso. Vamos a usar la razón, somos antropocéntricos, vamos a buscar el bien del ser humano, vamos a salir de la caverna, vamos a tener las luces suficientes para hacer esto y vamos a relatar unas maravillas, unas utopías. ¿Hasta dónde? Hasta que eso, pues mira, no. Mediados del siglo XX, ¿qué me estás contando? Me estás contando unas milongas que no me gustan, no me gustan. Ese relato del comunismo como el paraíso en el que... no lo compro ya. Ese relato de que vamos a conseguir una democracia maravillosa, tampoco lo compro. No se compra nada de esto y aparecen los pensadores que empiezan a hablar de postmodernidad. ¿Y qué es? Pues por contrario a lo que era la modernidad, la posmodernidad dice, mira, aquí menos estos relatos tan grandes y tan fantasiosos, menos cosas de esas para reconstruir la vida y vamos a romper eso en trozos, vamos a desmontar esos relatos, vamos a fragmentar esas certezas que nos estabais vendiendo como el casi indubitable y no vamos a querer esto, no vamos a querer esto. Ese es el trasfondo cultural en el que tiene lugar, por ejemplo, qué sé yo, la revolución del mayo 68 en París, la revolución vamos a romper con lo que había y vamos. ¿Y a dónde nos llevó eso? A la posmodernidad. Hoy en día ya la posmodernidad está como quedándose un poco fuera de la onda. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucho mito y mucha falta de lógica detrás de mucho relato posmoderno. ¿Y por qué? Porque han emergido otros pensadores que han dicho, esto no es buena cosa para la sociedad, ni para la política, ni para la economía, ni para los negocios. Vivimos una sociedad líquida. Esto se nos va de las manos por todos los sitios. Esto no puede ser. Bueno, pues este es el trasfondo desde el que yo me planteo el concepto de la posmodernidad, la economía y los negocios. Y, insisto, claro, ha cambiado todo. ¿Qué más? Aparte de la globalización que decía Stefano Samagni, por supuesto, estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución industrial del dato, de la industria conectada, del Internet de las cosas, de toda la posibilidad que la digitalización está ofreciendo, con todos los retos y todos los impactos que puede tener. Este desarrollo, que es producto humano, esto no nació espontáneamente, esto es un producto humano, pero es una realidad objetiva ya. Hemos producido esto, ahora es una cosa tangible, pero además de ser una cosa tangible, está incidiendo sobre lo humano. Es producto humano y productora de humanidad. Y ahí vamos a tener que repensar la vida de la economía y de los negocios y del trabajo. ¿Dónde quedará el trabajo? El trabajo humano. ¿Qué trabajo? Si ahora podemos subcontratar el trabajo a un algoritmo, a un robot, y esto lo puede hacer mejor, con más precisión, más facilidad y mejor que cualquiera, sea médico, sea profesor, sea lo que quieras, exceptuando los que limpian y barren los suelos, eso todavía hay robots, sí, pero no queda tan limpio como... Por lo tanto, los trabajos menos cualificados podrán seguir, pero los trabajos ciertamente cualificados van a encontrarse con que van a tener que cambiar el chip. ¿Por qué? Tenemos que seguir trabajando. No podemos permitir que el trabajo sea solo un castigo, un castigo bíblico, una maldición. No, el trabajo es también el modo que tenemos de acceder a la renta y vienen algunos, no te preocupes, te vamos a pagar, vamos a hacer una especie de renta única y renta universal y vamos a dar... No, porque es que el trabajo además es lo que permite a las personas desarrollarse como personas, sacar de dentro de sí lo que llevan. Es decir,
y lo que las inserta en la sociedad. Ahí tenemos un problema antropológico, social, cultural y económico. Por lo tanto, ahí tenemos problemas. Problemas que son retos, no son dramas. Esos son problemas que hay que afrontar. Son asuntos que tenemos que resolver. ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Yo por ir avanzando ya hacia mi cierre de la cuestión, pues aquí hay muchas cuestiones éticas, hay muchas cuestiones de tipo moral que hay que considerar. Hay que poner a la persona en el centro de la jugada, a la persona humana, no al posthumano. Hay que poner a la persona humana en el centro de la jugada. Hay que respetar a la persona como fin y ser digno que es. Hay que poner a la economía al servicio del bien común, de todas las personas y de toda la persona. Hay que inspirarse en lo que ya, no estamos inventando la rueda, de lo que ya venimos sabiendo desde hace siglos, y que ha ido cristalizando en saberes que merecen la pena ser retomados. Después de haberlos cribado por la crisis de la postmodernidad, sin ninguna duda, hay que pasar por ello. Y además, hay una oportunidad de negocios maravillosa. Ha cambiado el modo de dirigir las empresas y más que va a tener que cambiar. Si se nos van esas certezas que teníamos, ¿se nos ha ido de verdad toda la ética? No, esa es una profecía de autocumplimiento. No, hay valores que son eternos, que tenemos que discernir, que tenemos que repensar, que tenemos que convencer. Tú miras la estrategia de cualquier empresa y vas a encontrar, a ver, el propósito, la misión, los valores. Ah, pues mira, es que la literatura y la narrativa del business está muy cercana a lo que, a la puerta de entrada, a donde podemos seguir trabajando el relato de una cosa menos pretenciosa, pero donde la humanidad pueda encontrar su modo de mejorar. Y como tenemos una serie de retos potentes, aparte de los geoestratégicos que comentó con muy buen criterio Estéfano, tenemos una serie de problemas y de retos y de desafíos a los que tenemos que atender. Uno de ellos, y el más gordo, probablemente sea el respeto al medio ambiente, lo verde. Pero bueno, los cristianos, los católicos hablamos de la creación. Hay que respetar la creación y hay que gestionar la creación como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Bueno, pues mira, para empezar, que no destrocemos alegremente, que busquemos lo que decimos en la jerga del management, la sostenibilidad. Si queremos sostenibilidad, tenemos que hacer que las empresas produzcan de otra manera, vendan otras cosas y los modelos de negocio cambien. Aquí hay un reto oportuno para que los que vean, tengan visión de negocio, se den cuenta de que en la posmodernidad se pueden hacer milagros, se puede ganar dinero, se puede aportar valor, se pueden hacer muchas cosas. Y las escuelas de negocios y en las facultades de económicas y empresariales tenemos la obligación moral de transmitirles a nuestros estudiantes que no está el futuro cerrado, que no está esto ya hecho, que esto no son habas contadas, que esto se puede innovar, se debe innovar y que hay oportunidades de negocio para hacerlo en la posmodernidad. Si el cliente ha cambiado, hay manera de hacer negocios que satisfagan necesidades, no ya no tanto a nivel de cosas tangibles, probablemente también, pero a cosas intangibles tenemos que ir. Hay posibilidades de negocios, de experiencia más que de usufructo de cuestiones. Hay que aprender a navegar en este mundo simbólico y en este mundo cultural. Y desde un punto de vista ético, hay muchos negocios que encuentran ahí su razón de ser, su propósito, su telos, su misión. Decir, mire, yo quiero hacer algo que me dé dinero, pero que además contribuya al bien común para resolver algunos de los grandes problemas que tenemos. Esto es fascinante, pero es formidable. Fascinante quiere decir que impresiona para bien. Formidable en latín quería decir que mete miedo. Entonces,
ante la ambivalencia de lo posmoderno, ante la ambivalencia de la liquidez, donde todo es blandiblue, donde no hay nada estable. ¿Cómo no va a haber nada estable? Hay que volver a encontrar la estabilidad y no a imponerla, sino a proponerla. Ahí hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Por fortuna, se va viendo cómo muchas empresas tienen visión estratégica, ya no miran solo a corto plazo. No todas, pero algunas de las líderes miran a largo plazo. Sigue habiendo demanda de líderes. Necesitamos líderes al frente de las compañías, lo mismo que al frente de los estados y al frente de la política internacional, y al frente de las iglesias, y al frente de las escuelas de negocios y de las universidades. Necesitamos liderazgo. No es algo del pasado, de la modernidad. No, lo que sí necesitamos es recompensar, reconducir, repensar y replantearnos la cuestión. En definitiva, más que de pesimismo, mi mensaje es optimista. Hay una oportunidad tremenda. Los estudiantes de ciencias de la empresa y de economía tienen que recibir el mensaje de que hay que darle vueltas a la cabeza para posicionarnos, que hay mucho que hacer y bueno y muy importante. Y en el fondo, con un mensaje ético. Esto todo a mejor eh, eh, objetivo común de un mundo más justo, un mundo más sostenible y un mundo en el que podamos convivir en paz. ¿Qué lejos está eso? Sí, estoy hablando de ética, no estoy hablando de sociología. Pero tenemos que luchar por eso. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nota de lo que hay, tomar cuenta de los datos del problema y tratar de, cada cual en su sitio, contribuir a resolverlo. Los que se dedican al mundo del negocio, los que se dedican al mundo económico, tienen ahí un terreno maravilloso. No son los únicos. Están los políticos, están los profesores, están los maestros, están las enfermeras, los médicos y están las instituciones religiosas, ya, pero los empresarios también. ¿La sociedad civil? Sí. ¿Los gobiernos? Sí. Pero el mercado y las empresas también. Y en ese sentido, yo creo que hay mucho que pensar y mucho que hacer. Un seminario como este, en el que se abordan estos temas tan amplios, complejos y abstractos, es una puerta muy buena abierta ¿a qué? A seguir investigando, para descubrir cosas. Esta es una puerta para estimular la investigación, la reflexión y la propuesta práctica de modelos de negocio, mirando no solamente al año 2030, sino mirando al año 50 y 70, porque el mundo, si Dios quiere, no se nos acabará tan pronto. Muchísimas gracias por la atención y auguro un gran éxito al Congreso del que esta cuestión forma parte. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu disertación también. Tu exposición ha sido excelente. Vamos al comentario de Luis sobre el tratamiento de este tema y las exposiciones que recién hemos tenido. Vamos ya con eso. Cómo no. Bueno, muchas gracias por las dos exposiciones, tanto la de Stefano como la de José Luis, bien globales, bien abarcativas acerca de esta visión de posmodernidad. Digamos, mi punto de vista o mis comentarios quisiera que se entiendan como de alguien que no está tan quizás metido en lo que se llama la macroeconomía, sino más bien desde la microeconomía. Yo he sido empresario toda mi vida y todavía lo sigo siendo, no por casualidad, sino por una vocación firme por el hecho de emprender y aceptar lo que implica el hecho de emprender. Entre otras cosas, la necesidad de competir. No creo en las empresas digitadas con, digamos, ligazones extremas con los estados o dependientes de subsidios ni nada de eso, sino que creo en lo que se llama la libre competencia, hasta toda la que sea posible.
Pero antes también quisiera hacer un comentario sobre lo global. Somos testigos, la mayoría de los mayores que estamos aquí, de lo que ha sido un mundo aceleradísimo. El mundo no crecía a la misma velocidad en el pasado que lo que crece ahora, y esto así es una realidad, pero también es un desafío. Yo cuando empecé a trabajar hace ya 50 y pico de años, heredé una máquina de calcular de mi padre que había comprado mi abuelo. Y las máquinas se utilizaban en esa época, estoy hablando de los años 60, 70. Pero después vino una aceleración y que la calculadora, que la electrónica, que las computadoras y de la internet, etcétera, todo junto y al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo en términos de visión histórica. Esta velocidad del cambio implica una necesidad de adaptarse, pero también son desafíos positivos, porque aparecen cosas nuevas, desde medicinas hasta productos que de alguna manera intentan alargar, simplificar o disfrutar mejor la vida. Sin embargo, ¿cuántos años se ha prolongado la vida de las personas? ¿10, 15, 20? No mucho más, comparando con el pasado. Si sacamos afuera el tema de las guerras, las edades promedios sí, por supuesto, se han alargado, pero no tanto en términos de una visión larga de la historia. Con respecto a la globalización, cuando nosotros empezábamos a estudiar en la universidad, se empezaba a hablar del fenómeno de la globalización, que sin duda aparecía como algo nuevo y que iba a reemplazar a las guerras, porque era suplantar por el comercio global a lo que podía ser la búsqueda de más tierra o las guerras para ganar territorios o poder. Y la globalización trajo un éxito económico significativo. Nosotros estudiábamos y se nos decía que cuando llegáramos a 4.000 millones de habitantes o 5.000 millones, no se le iba a poder alimentar a la gente. Hoy estamos arriba de 8.000 y es más el problema de la obesidad que el problema del hambre. En cantidad me refiero, aún siendo grave el problema del hambre en una cantidad de países. La globalización sin duda permitió un crecimiento, pero no era todo parejo. Había siempre y ha habido siempre países que eran terriblemente proteccionistas. Yo he tenido profesores, incluso dirigentes económicos de la Argentina, que su finalidad era vivir con lo nuestro. Y no se puede hacer todo en un país, todo bien y todo mejor. El intercambio facilitó enormemente las cosas, nos provoca desafíos, sí, pero amplía los mercados, etcétera, y la globalización fue muy exitosa. Entre las realidades de hoy en día vemos un repliegue, para mí, del comercio internacional, que todavía no se concreta mucho en cifras, pero cuando uno ve los aumentos tarifarios que se vienen aplicando en el último tiempo, las restricciones para exportar e importar, los cupos de todo tipo que en el mundo que antes se decía abierto y liberal se van produciendo, esto está implicando un cambio muy fuerte y que es todo un desafío. Como empresario me preocupa, no solo por el hecho de las barreras, sino por la imprevisibilidad para invertir. ¿Quién va a apostar a unas nuevas fábricas que apunta a producir para distintos mercados si esos mercados están cambiando sus reglas todo el tiempo? Y ya los que cambian las reglas no son los países que eran los asiáticos o el mundo oriental, no, es el mundo occidental y lo están haciendo quienes lideraron el crecimiento en el mundo. Esto para mí es un frente de preocupación, de análisis y de búsqueda de volver a redefinir mejor todas las reglas. El otro tema importante me parece que es el de volver a los valores más básicos. Los valores más básicos son la vida, es el bienestar, la posibilidad de ejercer una vocación. La vocación empresaria no es
obligatoria, es una cosa que, digamos, la persona lo elige. Y emprender significa también aplicar un principio muy poco mencionado en el mundo, que es el de subsidiariedad, que en su momento se lo balanceaba con la solidaridad, pero la subsidiariedad, que es parte de lo que es la economía y las empresas, es hacer que la entidad superior no haga lo que puede hacer la entidad inferior. En una empresa, si hay un empleado que es capaz de abrirse y de generar otras cosas, hay que estar dispuesto a dejarlo funcionar, ayudarlo a crecer. Y si no es dentro de la empresa, que lo haga fuera de la empresa y que sea empresario él. Esto para mí es promoción de las personas, no simplemente que no le falte el dinero para comer, sino que pueda expresar una vocación. Estudié en la Universidad Católica Argentina y teníamos un profesor importante en esa época que dice, empecemos por ubicarnos, decía. Somos hijos de Dios, hermanos de los hombres y señores de las cosas. No alteren estas relaciones porque si no vamos a estar en problemas. Y creo, y termino estos comentarios con que es imprescindible permanentemente realimentar esta visión global que nos han explicado tanto Stefano como José Luis, pero siempre aplicando esa visión global a la realidad que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente tus comentarios finales. Bueno, estamos ya finalizando esta cuestión. Me gustaría tener unos últimos comentarios de Fernando Flores y de Alejandro. Así vamos dando la continuidad, el seguimiento y al mismo tiempo el cierre. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Me parecieron muy interesantes, Stefano, que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo con el Foro Ecuménico Social y antes del Foro Ecuménico Social. En la década del 90, cuando hacíamos los encuentros en la Casa de Encuentros de San Isidro, y ahí él hablaba de economía del bien común, algo que no se quería aceptar entre los economistas, pero que él lo llevaba adelante. Y después con el Foro Ecuménico Social, que a partir de la crisis del 2001-2002, pretendimos hacer un foro de diálogo, de encuentro, de diálogo, y es lo que está faltando en estas democracias autoritarias, como las ha definido Stefano, y que creo que eso es lo que hay que apuntar, ¿no? Al tema de, sí, a lo que se ha señalado de los valores, ¿no? En el foro hablábamos de Back to Basics, recordando lo que proponía un primer ministro inglés, ¿no? De manera que, bueno, para mí el gran interrogante que se presenta, tanto en la Argentina como en el mundo, es cómo se va a poder canalizar nuevamente una forma de diálogo que vaya más allá de estos liderazgos autoritarios que sobre todo estamos viendo no en Oriente, sino en Occidente. Así que dejo esta pregunta planteada a nuestros distinguidos expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Alejandro. Ahí está, prendí el micrófono. Buen día a todos. Qué lujo de panel. Sinceramente, un gustazo haberlos escuchado, ¿no? Y en este panel yo veo que nos convocan a las grandes cosas. Eso es muy bueno. Ahora, a mí me gusta siempre ponerme en la perspectiva del hombre del cotidiano, el ciudadano de a pie, ¿no? El hombre que nos escucha, hombre, mujer, que nos escucha y dice, esta es la pregunta que le dejo a los dos expositores, inclusive a Luis Bameule, ¿no? ¿Cómo puedo aportar mi granito de arena en colaborar con ese escenario que ustedes me dicen, ¿no?
con tratar de volver a poner el hombre al centro de las cosas, ¿no? Con tratar de reformar los organismos internacionales. ¿Qué puedo hacer yo en mi mundo concreto, mi granito de arena? Uno sabe que no es Alejandro Magno, no es un gran emperador de Roma, no es un jefe de una gran empresa multinacional, pero dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, esta es la pregunta que les dejo. Y después hay una cosa que quería preguntarle a Samagni, que yo coincido mucho con la descripción que él hizo de los organismos multilaterales, pero había un organismo que me parece que o pasó desapercibido o me pasó desapercibido a mí, que era la famosa Trilateral Commission. Ese organismo fundado por, digamos, Rockefeller, creo, era en 1973, que era visto como un organismo encargado de movilizar ciertas causas no tan visibles para el ser humano, pero que le iban a impactar mucho en su vida cotidiana. Entonces, esa es la pregunta de Stefano Samagni, ¿no? Además de qué podemos hacer en nuestra humilde vida cotidiana. Y después, si hablar de ética y negocios no es un tema imposible últimamente, ¿no? Porque realmente uno observa que los niveles éticos que ven ciertos negocios, los que hacen los fondos buitres que directamente ponen a países en vías peores, de crisis peores a las que enfrentan. Entonces, ese es un tema. Si volver a hablar de ética y negocios, no estamos hablando de un oxímoron, o sea, un fuego frío, algo que no se puede. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Les dejo preguntas difíciles, porque ustedes nos plantearon temas muy lindos, pero nuestra función también como, digamos, como asistente de este evento es decir, hagamos unas preguntas picantes para que nuestros expositores nos respondan. Así que bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Perfecto. gracias. Voy a pedir un favor. Yo Sí. tengo clase, ahora son las 3 menos 5 en España. Tengo clase a las 3 y tardo 5 minutos en llegar a la sala del aula. No voy a poder responder a esto, pero simplemente en plan casi de broma voy a decir una cosa. Lo que dijo un general a los estudiantes hace unos meses, cuando un general americano fue a dar la conferencia de clausura a los estudiantes, lo mismo que Steve Jobs va años cuando dio aquella tan famosa que anda por internet rodando a los de Stanford. Bueno, pues este general les dijo, ¿queréis cambiar el mundo? ¿Queréis cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Qué puedes hacer tú? Haz la cama. Haz la cama. Ya verás tú cómo así tu madre que está en casa te va a agradecer el hecho de que hayas hecho la cama. La vas a funcionar. Bueno, si tuviera, Alejandro, posibilidad de estaría encantado debatiendo, comentando, porque todo lo que planteas da que pensar muchísimo y eso es algo maravilloso, que nos den que pensar. Os tengo que dejar, queridos compañeros, porque entro en clase ahora. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. A ver, los comentarios, preguntas que plantearon Fernando y Alejandro, podemos rápidamente, Stefano y Luis, dar alguna opinión. Gracias. Adelante. Luis ha dicho una cosa muy importante. Él es un empresario. Luis sabe que la palabra empresario, fue coñada en el año 1730. Antes no existía. Y fue coñada de un economista irlandés que se llamaba Cantillon, Richard Cantillon. Y en el pequeño libro que escribió, Cantillon escribió cuáles son las características de un empresario, que es diferente de un mercante o de un artesano o de un, ¿cómo se llama? Lo que trabaja la tierra. Las características de un empresario son tres. Primera, la apertura hacia el riesgo. Un empresario es capaz de tomar un riesgo que es calculado, pero no es contra. Porque si yo soy contra, soy un burócrata. No, si no acepto el riesgo. Segunda, la capacidad de innovación. Un empresario es una persona humana que es capaz de innovación. Innovación en una manera o la otra no hace falta. Tercero, la más importante, la tercera calidad de un empresario es la ars combinatoria.
Ars combinatoria es latín, que significa la arte de la combinación. ¿Qué significa? Es importante. Que un empresario conoce los talentos de sus colaboradores y es capaz de organizar la actividad productiva de una manera que los talentos de las personas, de cada persona, están desarrollados. Que es un principio que está, por ejemplo, en el Evangelio, en otros documentos oficiales. Lo que pasa hoy en día es que la figura empresarial fue sustituida hace 40, 50 años, empezando en los Estados Unidos, de la figura del manager. Hoy en día se habla de una economía managerializada, no empresarial. El manager no es el empresario. El manager es importante. Es una persona que sabe cómo resolver problemas y cómo hacer como se dice, la combinación optimal de los factores. Pero no es la misma cosa del empresario. Entonces, tenemos hoy en día que adelantar la figura del empresario. Este enfoque fue comprendido en algunas universidades de los Estados Unidos y también en Europa. Yo pienso que la misma cosa tiene que ser hecha en América Latina, porque tenemos cursos de business schools. ¿Sabéis qué es la business schools? Que son muy buenos. Es ok. Pero no tenemos schools, entrepreneurial schools, que significa cursos dedicados a los empresarios, porque no son la misma figura. Esta es una novedad que va a empezar. Mi idea, la América Latina es un país a donde las capacidades empresariales son muy presentes, pero están, como se dice, no se pueden desarrollar. Al comentario a Alejandro, tú has dicho una cosa muy importante. Se habló en este convenio, seminario de ética, pero tenemos que considerar que hoy en día no es bastante hablar de ética. Tenemos que precisar cuál enfoque ético hacer, porque hay tres, son las matrices éticas a nivel mundial, tres. La más utilizada es la ética utilitarista. El utilitarismo se nació en Inglaterra, se desarrolló en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y más o menos sabéis qué es el utilitarismo. Segundo, hay la ética deontológica, el deontologismo, que está asociado a la figura del grande filósofo alemano Kant. El deontologismo, que significa, deon es una palabra griega, que significa el deber. Tú tienes que hacer cosas por deber, respetar las reglas, respetar la ley. Pero sabemos que no funciona. En efecto, aunque en Alemania hoy en día, no sé. La tercera matriz de ética, la más vieja, porque se nació en Atenas, en Grecia, con Aristóteles, es la ética de las virtudes, que es la matriz ética que fue desarrollada por San Tomás de Aquino y muchos otros. Es por ejemplo, la ética que es al fundamento de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa la ética de la virtud? Y hoy en día la ética de la virtud se está desarrollando muchísimo. La idea básica es que tenemos que desarrollar las virtudes de las personas, porque cada persona tiene virtudes, pero nosotros siempre hablamos de las cosas malas, que tú eres un ladrón, tú eres, que es verdad, pero ¿por qué no hablamos de los aspectos positivos que hay? Por ejemplo, los voluntarios, los que hacen voluntariamente ayudar a los otros.
vamos a considerar lo que pasa, por ejemplo, con personas que se dedican en los hospitales, etc. La ética de la virtud dice que si queremos un mundo mejor, tenemos que desarrollar la virtud, porque cada persona tiene virtudes. La diferencia es que las virtudes son como la semilla que está bajo en la tierra. Si tú no vas a, como se dice, dar agua, la semilla no produce el árbol. Esta es la razón por la cual Alasdair MacIntyre, que se murió hace 3 meses a la edad de 96 años, que fue el filósofo mundial más importante, que es famoso por haber relanzado la ética de las virtudes. La ética de las virtudes se aplica a la escuela, va a considerar con los jóvenes. Tú no puedes a un joven decir, tú tienes que deber. No, tú tienes que adelantar las actitudes favorables al bien común. Esta es la razón por la cual el Foro Ecuménico Social de Buenos Aires y otras instituciones tienen un avantaje, porque aunque que no hablan de ética de virtudes, la literatura sobre la ética de la virtud hoy es inmensa. Si tú vas a digitar Google ética, virtue ethics, va a ver lo que pasa. Las mejores inteligencias hablan en economía, en filosofía y también en psicología, hablan de este punto. Esta es la razón por la cual yo tengo un poco, yo soy optimista de naturaleza, pero voy a ver que hay un cambio. No porque el utilitarismo no fue capaz, ma en el pasado. En la posmodernidad, el utilitarismo no funciona. Y ahora no tengo el tiempo para demostrarlo. Muchas gracias por vuestra atención. Y yo también tengo que dejar, deseo ver un encuentro más. No sé si este deseo puede ser satisfacido. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Estefano. Gracias. Estamos ya con el tiempo cumplido, pero quería comentar de que no solamente ha sido un placer, toda la síntesis de ideas importantes muy bien integradas que se dieron en este evento, sino que nos gustaría después poder ampliar alguno de ellos con todos ustedes. Es decir, seguramente va a haber una línea de continuidad porque son temas, además de muy importantes, que vamos a considerar en futuros proyectos de investigación y también en el diseño de estrategias de negocio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Luis, tus comentarios han sido realmente muy importantes. Y, por supuesto, Estefano y José Luis Fernández, que también han dado lo suyo. Con esto estamos entonces dando finalización a este evento, a esta parte, a esta conferencia, y seguramente va a tener una gran repercusión en el futuro.